chicos, el día de hoy vamos a repasar algunos de los principales métodos de factorización. Iniciamos con uno de los métodos más básicos, que es el método del factor común. Sin embargo, es uno de los más importantes. Siempre que tengamos una expresión, debemos de revisar que tenga o no factor común. Cuando evaluamos e intentamos calcular el método de factor común, vamos a tener cuatro posibilidades. Puede ser que nuestra expresión tenga solamente factor común de números, como en este caso que está acá. Factor común solamente de números. Posteriormente lo vamos a resolver para que vean cómo se desarrolla. Ahora, nuestra expresión puede ser que tenga factor común solo de letras, o puede ser que sea factor común solo de grupos. Básicamente tenemos estas tres posibilidades. Sin embargo, nuestro ejercicio puede ser que tenga una combinación de ellos. Por eso decimos que también existe factor común combinado. Iniciamos con factor común de números. Ejemplo número 1. Tenemos una expresión 18xy menos 12z. En este caso, para encontrar el factor común solo de números, tenemos que encontrar el máximo común divisor de estos coeficientes numéricos. En este caso sería el 18 y el 12. Vamos a buscar qué números dividen tanto al 18 como al 12 de manera simultánea. En este caso los dos tienen mitad, entonces obtenemos la mitad. La mitad de 18 es 9 y la mitad de 12 sería 6. El 9 y el 6 ambos no tienen mitad, pero sí tienen tercera. Entonces vamos a obtener la tercera de ambos numeritos. La tercera de 9 es 3 y la tercera de 6 sería 2. Ya no hay un número que pueda dividir tanto al 3 como al 6, ya que el 3 es un número primo, solamente es divisible por el mismo. Igual sucede con el 2. Entonces nuestro máximo común divisor va a ser el producto de estos divisores. 2 por 3, 6. Y este número, el número 6, precisamente va a ser nuestro factor común. En este caso, el factor común de números sería 6. Las letras no presentan factor común, porque la X solo está en el primer término, al igual que la Y la Z solo está en el segundo. Entonces, una vez que tenemos el factor común, que en este caso es 6, vamos a abrir paréntesis y anotamos qué queda de la expresión original si extraemos a factor común el 6. Eso sería buscar un número que multiplicado por 6 nos dé 18 y un número que multiplicado por 6 nos dé 12. Encontrar esos números es muy fácil. Se obtiene precisamente del máximo común divisor. En lugar del 18 vamos a obtener un 3. Entonces 6 por 3 va a ser 18. Y agregamos las variables con sus respectivos exponentes. De igual manera con el 12. Del 12 vamos a obtener un 2. Eso significa que al multiplicar 6 por 2, nuestro resultado sería 12. 12z en este caso. Y este sería precisamente el factor común de números en el primer ejemplo. Continuamos con el segundo ejemplo. Este es un ejemplo de factor común solo de letras. ¿Por qué solo de letras? Si yo intento encontrar el máximo común divisor de 18 y 5, tenemos que el 5 solamente es divisible por él mismo y 18 no tiene quinta. Por lo tanto, no hay factor común de números. Pero hay algunas letras que están presentes en ambos términos. Tenemos el primer término, que se separan por sumas y restas. En el primer término tenemos la variable A, o la letra A, la variable X, la variable Y. En el segundo término tenemos A, X y Z. La variable X, A y la variable X está presente en los dos términos. Por lo tanto, esas variables serían factor común. Factor común tenemos la variable A y la variable X. Sin embargo, va a ser la variable de menor exponente que aparece. Tenemos A exponente 3 y A exponente 2. Nuestro factor común sería A exponente 2, A elevado a la 2. De igual manera con la X. El factor común de letras va a ser la letra que esté presente en ambos términos o en todos los términos con el menor exponente que aparece. X2 y X1, el factor común sería X. No hay factor común de números y de letras serían únicamente A elevado a la 2, X.
Una vez que ya tenemos el factor común, abrimos paréntesis y vamos a anotar la expresión resultante, que queda de manera posterior de extraer el factor común. El 18, como no hay factor común de números, queda igual. Y de la variable a tenemos a exponente 3, pero hay un a exponente 2 a factor común. Entonces lo que vamos a hacer es arrestar los exponentes de esas letras. Al 3 le restamos 2 y nos quedaría a exponente 1. Y así sucesivamente con todas las variables que sean comunes. x2 y x1 restamos. A 2 le quito 1, quedaría 1. X a la 1. Recuerden que cuando el exponente es 1 no se anota. La variable y, como no es factor común, se agrega. Entonces nuestro resultado del primer término sería 18 a xy. Menos el 5 tampoco presenta factor común, por lo tanto se anota igualmente y hacemos el mismo procedimiento con las letras que están repetidas que tienen factor común. A 2 le quito 2, nos quedaría 0. Por lo tanto nuestro resultado sería a exponente 0. En este caso no lo anotamos porque todo número elevado a la 0 da 1 y 5 por 1 sigue siendo 5. De igual forma sucede con el x. A 1 le restamos 1, nos da 0, entonces no anotamos la x. Solamente nos queda la variable z. Y este sería factor común de letras. Finalmente vamos a resolver un factor común donde la expresión tenga solo grupos. No hay factor común numérico, puesto que el coeficiente es 3 y aquí el coeficiente es 1. No hay factor común de números. Tampoco hay factor común de letras porque este no presenta la variable x y este sí tiene una variable x. No, por lo tanto no hay factor común de letras. Para que haya factor común de letras tiene que estar presente en ambos términos. Sin embargo, el grupo 2a menos b está presente en ambos términos. Entonces el grupo se considera como un solo objeto y el grupo va a ser nuestro factor común, 2a menos b. Ese sería nuestro factor común. En este caso, una vez que ya identificamos el factor común, abrimos paréntesis y anotamos la expresión resultante, que queda una vez de extraer ese factor común. Entonces, si quito el grupo, me quedaría un 3, más, y si quito el grupo, me queda una x. Si de casualidad este grupo tuviese algún exponente, entonces tendríamos que restar los exponentes. Pero en este caso ya estaría resuelto nuestro ejercicio. Muchas gracias.